El día de hoy les vamos a presentar este video, el cual tiene como objetivo aprender un poco más sobre la base de datos. Ok, comencemos por la base de datos. La base de datos es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido. A continuación, nombraremos dos conceptos básicos que nos ayudarán a saber más sobre una base de datos. En primer lugar, encontramos la palabra dato, que son compuestas por palabras o números que se utilizan para construir información que por sí solo no nos van a decir nada. Y en segundo lugar, encontramos información, que es el conjunto organizado de datos procesados. Componentes de una base de datos. Aquí encontramos campo, que es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero estos datos deben ser de un mismo tipo. Registro. Es toda la información de un elemento que se almacena en un archivo o tabla de la base de datos. Y por último, archivo, que tiene como objetivo disponer la documentación organizada de tal forma que la información sea recuperable. Teniendo en cuenta los elementos que estudiamos anteriormente, que son campo, registro de archivo, a través de este ejemplo. En este caso, nuestro campo es el número de identidad. De igual manera tenemos otros campos, los cuales son el nombre, la ocupación y el correo. Algo importante de un campo es que deben ser del mismo tipo. Si se dan cuenta, en este caso la identidad es numérica, entonces mi campo es de tipo numérico porque únicamente estoy almacenando datos de tipo numérico. Tenemos un registro donde la identidad es 589-1928, un nombre que es Jonás, la ocupación que es diseñador y su correo electrónico. Con esto nos damos cuenta de que un registro son datos que están relacionados. Dijimos que un archivo simplemente es una colección de registros relacionados. Entonces, esto quiere decir que toda la tabla, todo este conjunto de campos y registros es mi archivo. Siguiendo con los componentes de la base de datos, tenemos tabla. Las tablas son objetos de la base de datos que contienen todos los datos. También encontramos atributos, que son las propiedades específicas que describen la identidad. Un ejemplo de estas son las personas que se describen con nombre, edad, dirección. Tupla. La tupla es el conjunto ordenado e inmutamente de elementos del mismo o diferente tipo. Las tuplas las representan escribiéndose los elementos entre paréntesis y separados por coma. Y por último encontramos relación, que son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Entidad. Entidad es un objeto que existe y es distinguible de otros objetos. Puede ser concreta y abstracta. Concreta como así, puede ser una persona, un empleado, una casa, un auto. Y abstracta si es una cuenta bancaria, una empresa o un curso. Bueno, una clave permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí. Ya sabiendo esto, partiremos a decir los tipos de clave principales. Bueno, tenemos a la clave candidata, la cual es un campo o la menor combinación de campos que identifica de forma única cada registro de la tabla. Tenemos la clave alternativa, que solo toma en cuenta las posibles claves primarias que se quedaron sin ser elegidas como primarias. También tenemos a la clave compuesta. Bueno, definimos una clave compuesta cuando ningún campo por sí solo cumple con la condición para ser clave. Tenemos a la clave externa. El propósito de esta es asegurar la integridad referencial de los datos. En otras palabras, solo se permiten los valores que se esperan que aparezcan en la base de datos. Tenemos la clave principal. Una clave principal es un campo o un conjunto de campos con valores únicos en la tabla. Bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que hayas aprendido junto con nosotras un poco más sobre una base de datos.